Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que vayan a salir de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de allí, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva de testimonio. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, agradecido por las oraciones y la colaboración de tantos hermanos nuestros, especialmente mis obispos auxiliares en estos días de ausencia. Vamos a retomar nuestro camino junto al de ellos, a lo que todos hemos ido haciendo en estos días y sobre todo a retomar el Evangelio. Hoy día nos sigue hablando el Evangelio de Marcos de la profecía. Había comenzado a enseñarle a sus discípulos Jesús, llevándola a una casa y curando a una niña, a la cual levantó de la cama y ella se puso a andar. Los discípulos tienen que aprender cómo en cada casa y en cada caso hay que situarse para poder levantar a las personas. El domingo pasado se decía que Jesús lo trataban de hijo del carpintero y despreciaban su condición de profeta porque pensaban que un carpintero, un don nadie, podía ser alguien importante para sus vidas. Hoy día el Señor quiere que sus discípulos sigan el mismo camino profético. A pesar de que haya personas que piensen que el profeta debe más bien profetizar en otro sitio, como es vivamente en el caso de la profecía de Amós. Vidente, vete y refúgiate en la tierra de Judá, allí come tu pan y profetiza allí. Esta curiosa manera de tratar por parte de este sacerdote de Betel llamado Amasías a Amós es porque Amós era algo así como una transparencia de Dios. Se dejaba llevar hondamente por la palabra y sabía decirla a tiempo y a destiempo. Cáigale a quien le caía la palabra. Y por eso él le dice, no, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, porque había profetas que venían de familia, como los sacerdotes que venían de familia. Dios quiso que los profetas salieran del corazón de la vida del pueblo sin necesidad de que tuvieran dinastía, sangre azul.
sino que fueran gente del común, de donde entonces la palabra sencilla de nuestro pueblo, en donde mora el Señor, se expresara. Y por eso Él se siente simple y llanamente un enviado por vocación, pastor y cultivador de higos. Nosotros tenemos así a muchos seminaristas en nuestro seminario que tienen esta vocación. Son chicos de la calle, chicos de las parroquias, chicos de nuestro pueblo, que van a ser sus sacerdotes, sus profetas y sus pastores, pero que es necesario que recojan el sentimiento, el sentir de la vida, el sufrimiento, las búsquedas, los sueños, las alegrías de nuestro pueblo. El Papa Francisco me decía eso, ¿no? Cuida mucho de que sean flor de nuestro pueblo sencillo, que puedan anunciarle la palabra de aliento, de fortaleza, de inteligencia, de esperanza que necesita nuestro país. Y hoy día el Señor en cierto modo ha cumplido la profecía, ¿no? De que justamente Él da la lluvia para que todo florezca. Hoy día hemos visto llover en Lima, ¿no es cierto? Que es difícil ver llover en Lima. Y dice justamente hoy día el Salmo, el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. ¿Y cuándo ocurre esto? Justamente en las situaciones complicadas y difíciles. Nunca el Señor evade las situaciones difíciles, sino que sabe afrontarlas. Y sabe afrontarlas para una cosa que está en el precioso himno que hemos recitado hoy día de la carta a los Efesios. Esto lo hizo el Señor, dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué? Para que se pueda recapitular en Cristo todas las cosas. ¿Qué significa recapitular en Cristo? Poner a Cristo como cabeza y hacer que el mundo se reordene. Y como Cristo ha venido a contarnos y a vivir con nosotros el amor, es para que nosotros también, como prolongación de su cuerpo, que somos la Iglesia, podamos suscitar en la gente la capacidad de amar para que todo pueda recapitularse y unirse. Mucho más en las situaciones difíciles, por eso. Y eso es lo que sucede en el Evangelio. Hoy día el Papa recordaba que el sacramento de la unción de los enfermos tiene su raíz, ¿no? en esta mandato, en esta misión que encarga el Señor a sus discípulos, a los 12. Pero hay algo más, dice el Papa, en esa unción de los enfermos no está solamente el óleo santo, que también parece que lo daban, sino estaba también la cercanía, el acompañamiento. Porque ¿cómo vamos a recibir simplemente las cosas como una magia? Si como sacerdotes, como profetas, no educamos, no acompañamos, no sabemos decir la palabra en las situaciones concretas que a veces uno ha perdido el sentido completo de lo que pasa. Por eso entonces, hermanos, reflexionemos brevemente sobre este Evangelio. Dice que Jesús los envió de 2 en 2, cosa muy importante, van en comunidad, pero de 2 en 2 dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Piensen ustedes, si pone Jesús prioridad en espantar espíritus inmundos, quiere decir que estábamos y que Jesús vivía una sociedad en donde los espíritus inmundos habían poseído a la gente. Y lo vemos por todos lados en los evangelios, ¿no es cierto? Enfermos, gente que está destrozada, gente como la mujer esa también que se acerca porque tiene flujo de sangre, la chica que se da a morir. Y así hay diversidad de problemas. ¿Por qué habían esos problemas en Israel? Porque el espíritu no es que se había ido, porque el espíritu mora en las personas. Dios nos ha creado a su imagen y para ser semejantes a Él, Dios no nos ha abandonado. Pero existen en las sociedades modos de vivir. En el caso concreto de los sacerdotes de Israel, que eran indiferentes a los problemas de la gente, que inculcaban la indiferencia y abandonaban a la gente. Y eso también nos puede pasar hoy día en diversas partes del mundo. Acabamos de ver cómo se puede cometer la vileza de entrar traicioneramente
y matar a un presidente en Haití. O vemos esos asesinatos horribles que han ocurrido en Canadá por años. Estos niñitos que eran extraídos a las comunidades indígenas para finalmente violarlos y matarlos. Esas cosas son los espíritus diabólicos que nos inundan a los seres humanos a pesar de que Dios nos ha creado a su imagen. Y por eso es que mandó a Jesús, para recuperar en todos nosotros la capacidad de ir a la hondura de lo que somos y aprender a amar, inclusive con todo lo difícil que es. Porque nos endemoniamos cuando creamos organizaciones, estructuras, modos de actuar, modos de proceder violentos, destructivos, pesimistas, en donde todo aparece perdido y donde no hay ya ninguna esperanza. Esta autoridad entonces es la fuerza de entrar en las personas y por eso les dice que se queden en la casa, que no vayan de casa en casa, es decir, que profundicen su misión. Qué difícil eso, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos con los médicos, tenemos visita de médico, ¿no es cierto? Vamos aquí, vamos allá, todos apurados, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de profundizar en la vida de los problemas de la gente, de acompañar. Y aquí está instituida entonces lo que es la verdadera unción del enfermo, el poder participar de sus problemas y muchas veces, como los problemas son espirituales, ¿no? Es verdad que en nuestro país tenemos muchísima hambre, pero como decía Berdyaev, ¿no es cierto? Cuando yo tengo hambre es un problema material, cuando el otro tiene hambre es un problema espiritual. Y estamos llenos de millones de problemas espirituales porque todavía no se instala la justicia en nuestro pueblo. En ese sentido, hermanos y hermanas, por eso los manda sencillos y muchas cosas para poder permanecer con la gente, compartir lo que tienen. Van solamente con un bastón para no caerse cuando suben los cerros. Pero es muy importante aquí, hermanos y hermanas, que por ejemplo no es una iglesia basada en el dinero, ni es una iglesia que está viendo cómo se van a la mejor casa para poder comer bien rico, sino para caminar con la gente, y por eso les dice que lleven sandalias y tampoco se preocupen mucho de cubrirse, basta una túnica nada más, nada de sobras. Y por eso quedarse en la casa es hoy día una primera tarea que hoy día, evidentemente con los problemas que tenemos, estamos tratando de ir arreglando conforme sanemos y nos vacunemos. Es bonito cómo se ha lanzado hoy día el vacunatón. Vamos a ir, hermanos, por favor, no temamos. La vacuna es algo importante, la gente que la ha hecho esfuerzos de hacer algo que sirva realmente para la salud de la gente. Por lo tanto, hagamos un poco como han hecho los discípulos e inclusive hagamos las cosas con mucho respeto. Esto de sacudirse los pies, ¿no? los zapatos y los polvos, no es en señal de desprecio, es en señal de respeto. Si no nos reciben, bueno, nos vamos a otro sitio. No hay que estar, podríamos decir, imponiendo el Evangelio, no somos proselitistas. La iglesia está justamente para servir, ayudando a que los demonios se espanten y no se van a espantar los demonios si agarramos y nos metemos a la casa e imponemos las cosas. Nosotros no estamos para imponer, sino para servir. Dice que los discípulos salieron a predicar de esta manera y ¿qué obtuvieron? Obtuvieron la conversión. Con esto quiero terminar. Desde el inicio en que el Santo Padre quiso que hiciéramos este camino, dijimos que estábamos no para revolucionar ni para golpear a nadie. Estábamos para iniciar una conversión espiritual de la Iglesia y de todo nuestro país. Y esa tarea la seguimos y sigue en pie porque es fundamental, porque solamente sirviendo sencillamente, sin estruendos, sin poderes, sin violencias, podemos ir suscitando una capacidad muy grande, que es acercarnos para ir espantando nuestros demonios. Todos los tenemos.
Todos tenemos costumbres terribles, todos tenemos capacidad agresiva, pero también somos a imagen del Señor. Nuestra mirada todavía es para adelante, nuestros brazos todavía son para abrazar. Y hechos a imagen del Señor, nosotros hemos de caminar hacia ahí. Y por eso, cuando los discípulos ungían con el aceite, muchos enfermos se curaban y los demonios salían. Quiero decirles que el encuentro con el Papa estos días fue algo así. Él me acogió y él abrió su corazón a escuchar todo lo que vivimos los peruanos y la Iglesia de Lima. Y la consecuencia ha sido que al obispo pues le salieron algunos demonios, ¿no es cierto? Y me abrió el corazón. Y ese encuentro con el Santo Padre significa para todos nosotros fuente de esperanza y de alegría, que pedimos al Señor que haga posible en todos nosotros una nueva vida de paz y de amor, de justicia y de misericordia.